El programa México 500 de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos a través de esta transmisión en vivo el día de hoy, a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural en el marco del México 500, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, la Casa Universitaria del Libro, la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco. Queremos darles la gran bienvenida a esta segunda mesa de diálogo que lleva por título Narrativas de la Memoria, leer y escribir la historia, en la cual tenemos el día de hoy invitadazos de lujo, de verdad. Para mí es un gusto presentar a la persona que va a estar moderando esta mesa. Es la doctora Rosa Beltrán, directora de la Casa Universitaria del Libro, CASUL. Doctora Beltrán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? Hola a todos. El micrófono es todo tuyo y les permitimos presentar a nuestros invitados de esta tarde. Muy buenas tardes a todos. Estoy feliz de moderar esta segunda mesa de narrativas de la memoria, leer y escribir la historia. Particularmente feliz y honrada de contar con la presencia de dos escritores imprescindibles que han abordado mitos, momentos, reescrituras de la historia en los libros que ellos hacen, principalmente en novelas, aunque hay mezcla de varios géneros, hay un diálogo entre los documentos históricos y las reinterpretaciones que ellos han hecho. Como me llevaría todo el tiempo de esta charla hablar de su extensísima obra, quisiera nada más mencionar un par de títulos de cada uno. Pedro Ángel Palou es autor de una cuarentena de libros, así que se imaginarán que no los voy a citar a todos, pero además muchos de ellos se han centrado en figuras emblemáticas de nuestra historia. Tuve algunos pocos años el placer de estar en una mesa donde lo escuché hablar de su espléndido y muy polémico libro sobre Zapata, pero ha escrito también sobre Cuauhtémoc y sobre el otro Cuauhtémoc también, sobre Cárdenas. Ha escrito sobre Porfirio Díaz, eh, pero sobre todo esa trilogía Zapata, Morelos y Cuauhtémoc es serían las primeras obras que yo mencionaría, torales, para que ustedes que están del otro lado, si no lo han leído, lo conozcan. Eh, Carmen Bollosa es también polígrafa, es una escritora que no se detiene. No solo no se detiene al escribir, no se detiene al pensar, al proponer, al reinterpretar. Toda su obra es una reescritura de los mitos y de la historia. Sus primeros libros es cierto que abordaban la infancia, el gran mito de la infancia, pero después en algún momento empieza a insertarse en el discurso de la historia. Hay libros sobre la conquista, sobre el mundo novohispano, ya sé que algunos dicen colonial, pero esto es algo que también sería interesante tratar, yo digo novohispano. Citaré Son vacas, somos puercos, sobre filibusteros en el Caribe, y Llanto, sus novelas imposibles, donde pues le dio vida a un anacrónico Cuauhtémoc Moctezuma en el siglo XX y lo hizo pasear por la entonces Ciudad de México, el entonces DF, en el siglo XX. Tienen muchas más obras que estas. La obra más reciente de Carmen es una reinterpretación de los distintos mitos de Eva y es un honor para mí tenerlos a los dos, de verdad, en segunda dimensión. Los tengo en libros, los tengo en mi librero, pero ahora tenerlos aquí frente a mí y tener la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre cómo se ha escrito la historia a partir del siglo XIX y cómo se la reescribe ahora, es un privilegio enorme. Quisiera, antes de comenzar, recordarle al público que está del otro lado que gracias a la Cátedra Universo de Letras, José Emilio Pacheco, van a poder consultar ustedes
las 5 obras capitales que ellos recomiendan, cada uno de ellos, para pensar nuestra historia, para repensar nuestra historia. Casi al final de la charla hablaremos un poco de estas también. También yo quiero dar las gracias a quienes me invitaron a moderar esta mesa y quiero recordar que ayer estuvieron dos historiadoras, Raquel Urroz y Úrsula Camba, moderadas por Anel Pérez de la Dirección de Literatura, hablando del mundo prehispánico, de cómo comenzó a escribirse la historia, en pinturas, como recordaban ellas, que después se llamaron códices, en documentos a los que principalmente, si no exclusivamente en un principio, accedían los sacerdotes y cuya misión era más bien transmitir una verdad, esa verdad que era dada a través de este corpus, que después y con Humboldt se va a reinterpretar, se lo va a llamar códices. Hablaron de dos textos fundamentales, las cartas de relación de Hernán Cortés y la verdadera historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, como dos recomendaciones imprescindibles para acercarse a este mundo. Como sabemos, es un mundo que se ha escrito y reescrito y sobre todo a partir del 19 al que ustedes se van a referir en un principio, reinterpretado. Yo tenía una primera pregunta que arrancaba ya con el siglo XIX, pero dado que las redes han ardido esta mañana y que, bueno, la mayoría de los comentarios desde luego han sido muy favorables, el público está encantado de tenerlos a ustedes, salvo uno que ha sido desfavorable. Y como siempre creo yo que en una fiesta hay que invitar a toda la gente correcta y a alguien incorrecto para que se ponga interesante y haya una polémica. Quisiera citar lo que pone esta persona, no puedo decir su nombre porque no lo puso, pero dice que pensaba que se trataba de historiadores, que iban a hablar historiadores sobre cómo se escribe la historia en el siglo XIX, XX y XXI, y que le ha decepcionado mucho saber que son novelistas. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerles, que me parece muy interesante, y le agradezco a esta persona, la invité a estar aquí, ojalá nos ponga las preguntas de su polémica, pero la primera sería, si ustedes creen que la historia y la memoria son un bien de exclusiva propiedad de los historiadores, si solo ellos tienen la autoridad o en última instancia la máxima autoridad para hablar de la historia y la memoria. Quien quiere empezar de ustedes dos, adelante. Como quiera el señor Palou, porque como siempre las mujeres vamos primero, después nos lo cobran muy caro. Así que le pregunto a él si él quiere empezar primero y si no, No, empiezo. te escuchamos, Carmen. Dale, Eh, Carmen. Me gusta muchísimo la pregunta. Sin duda, la manera en que leen la historia los historiadores es muy diferente a la manera en que lo leemos los novelistas, una manera muy distinta. Ayer yo asistí a la mesa y me fui llenando de enorme curiosidad. Cierto que tenemos escritores mexicanos y extranjeros que han volteado a ver tanto el periodo novohispano como el periodo prehispánico o el mundo prehispánico, pero quedan tantas cosas pendientes o tantos ángulos que son tan apetitivos o tan atractivos para los novelistas y para los lectores de novela. Yo pensaba cuando se aborda la derrota del centro nahua, del centro de poder nahua, que se pierde por una acción militar muy bien armada entre unos cientos de españoles y unos miles de indios de diferentes reinos, de diferentes lenguas, que están hartos del dominio náhuatl. Y cuánto me gustaría encontrar no una, sino una cantidad enorme de novelas que, bien documentadas, aborden y
enseñen este momento de la caída de un imperio tan poderoso, que con tanta habilidad, habilidad comercial también, habilidad política, habilidad ideológica, había asentado un dominio en un territorio considerablemente extenso y que tenía esta capital extraordinaria, esta ciudad increíble que era Tenochtitlan, y cómo esto cae por una coalición entre forasteros del otro lado del océano y una coalición de subyugados que dicen hasta aquí. Y me encantaría leer en una novela, por ejemplo, qué sienten las mujeres que han llegado con los que vienen en barcos, porque sí vinieron mujeres. ¿Qué sienten ellas cuando aparece la Malinche y las Malinches, las aliadas de esta embestida contra el imperio náhuatl, que no fue una y que fueron muchas y que fueron, o sea, un momento tan increíblemente apasionante y tan terrible, más por supuesto el lado de salud, vemos como la gente caía como moscas porque no conocían los virus que venían del otro lado del mar. Y además el encuentro de lenguas, de razas desconocidas, del universo tan distinto mesoamericano del universo que venía del otro lado, y la resistencia de los que ya habían resistido o no la peculiar manera de colonizar de los nahuas. Entonces, yo oía hablar a las historiadoras y tengo pasión por el tema de la historia, y regresé por supuesto a Bernal, me fui un poquito a Sahagún, me distraje, estaba yo nada más, y claro, por supuesto, el libro de Fernando Granados, su edición de Cortés, y estaba yo aquí berenjeneando, buscando no un ejercicio inútil, sobre todo no un ejercicio inútil para la comunidad nuestra, para nuestro presente, momentos muy difíciles y que requerimos releer la historia para recomprendernos, porque cada vez somos más difíciles de entender. Es buena la pregunta y a la misma vez regresa una polémica que yo creo que podemos zanjar de una vez por todas. Por supuesto, no es propiedad exclusiva de los historiadores. Yo estudié además con Luis González y González en el Colegio de Michoacán y con otros historiadores mi doctorado, pero independientemente de tener o no las credenciales académicas, lo importante es que la escritura de la historia tiene unos objetivos, es, por cierto, una forma también de la ficción, por lo menos si leemos a Hayden White, lo sabemos, pero tiene unos objetivos, y en cambio la novela que aborda estos temas obedece a otras razones, no lee la historia de la misma manera como dice Carmen, porque busca, creo yo, esos huecos que ha dejado la historia, pero que los documentos permiten entrever. Como decía Carmen, las mujeres que llegaron con los españoles, las otras malinches. El historiador Federico Navarrete ha insistido mucho en estos días, antes del 13 de agosto, que supuestamente conmemoramos la caída como tal, que el ejército era un ejército del 99% formado por alianzas de pueblos subyugados, incluso de Texcoco, no solo los tlaxcaltecas, los huejotzingas, la gente que venía desde lo que después se llamaría Veracruz, desde Zempoala, etcétera, etcétera. Y que el 1% eran estos, en algún momento 800 españoles, en otro momento 300 españoles, que además todos eran forajidos. El propio Cortés era un forajido, si Carlos V no hubiera necesitado tanta legitimación, probablemente nunca hubiera legitimado la guerra de Cortés, que finalmente se había venido con una serie de mercenarios que se pagaban, por cierto, la propia expedición, y por eso los primeros grafitis que se escribieron en México se los escribieron esos soldados a Cortés afuera de su casa de Coyoacán, mentándole la madre porque no les pagaba, porque no les retribuía lo que les había costado a ellos esa guerra. Entonces, claro que la historia tiene una función y qué bueno que hay grandes historiadores hoy reescribiendo también la historia colonial,
o la historia novohispana o la historia virreinal. Pienso solamente en dos para probar bocado. Uno de ellos me encanta, es Matthew Restell, que ha escrito un libro excepcional que se llama Cuando Moctezuma conoció a Cortés o se encontró con Cortés, en donde abona una idea increíble que podría ser también de la ficción, pero la hace un historiador. Y la idea es esta. Moctezuma era un cientificista y con la ciencia mexica, no con la ciencia europea. Y tenía un zoológico, no ese aviario que decimos el aviario, tenía un zoológico donde había también personas discapacitadas, gente albina, gente con síndrome de Down, y eran estudiados. Entonces la hipótesis de Restall es que Moctezuma, que no era un timorato, que no creía, como se escribió 150 años después, que estos españoles eran el regreso de Quetzalcóatl, los quería estudiar y pensaba atraparlos y guardarlos en su zoológico. Es una hipótesis que parece de una novela y la lanzó un historiador con documentos y releyendo los libros de figuras o los códices que se llamaron después, como dice Rosa. Un comentario puedo, Rosa, Sí, perdón. claro Mi que sí. comentario sería, no conozco este libro, muero de ganas de leerlo, por supuesto, gracias por mencionarlo y por traerlo aquí, Palou, pero me recuerdo el argumento de Todorov, que es un poco contrario, no en el sentido de verlos como dioses, sino que no supo leerlos, que no tuvo esta mirada, digámosle, humano-científica, de comprender al otro, y en cambio como del otro lado sí supieron entender, como Cortés sí supo entender a Moctezuma, supo leerlo y le tomó el pelo. En la versión de Todorov, creo que todas estas conjeturas son válidas y que tanto para hacerlas, tanto estudiosos de diferentes ciencias o artes, también utilizan la imaginación. La imaginación no es territorio de un novelista y la imaginación no consiste en inventar, consiste en tratar de comprender. Entonces, la historia y la memoria no son bienes exclusivos de los historiadores y por lo visto ni siquiera de los escritores, también de los lectores, porque ellos pueden llenar esos huecos a través de su interpretación, a través de su imaginación, en el sentido en el que te estás refiriendo a ella. Por lo visto, por lo que dicen también, hay resquicios, hay espacios que no tienen que ver exclusivamente con los temas o con los datos, sino con la interpretación y con los usos de la memoria que quizá no utilizan los historiadores, porque hay una metodología que lo restringe. Aunque Pedro citó muy claramente, como Xóchitl Valencia recomienda por aquí, a Hayden White. Sí, si solo fuera materia de historiadores la historia, probablemente los anales prácticamente serían suficientes. Falta toda esta parte narrativa, porque la historia misma adoptó, digamos, modelos y técnicas de la literatura, así que ambas se retroalimentan. Yo quisiera que aterrizáramos ahora en el siglo XIX, que es el que primero nos ocupa, y les quiero preguntar quiénes son y quiénes fueron esas figuras del siglo XIX que comienzan a escribir la historia o a reescribirla. ¿Y para qué la escriben? ¿Y para quiénes la escriben? A ver, Pedro, arráncate. Tienes que empezar. Ok. Por un lado, creo indiscutiblemente que el siglo XIX es el siglo en el que se inventan las naciones como tal, ¿no? Entonces hay un ejercicio de memoria que tiene que ver con la propia invención de la nación, con la idea de que hay una nación, lo que Doris Sommer llama ficciones fundacionales, ¿no? Y son los novelistas del XIX en todos lados, no solo en América, quienes están empezando a recontar la historia. Pero nosotros tenemos, creo yo, en México una pulsión histórica que otros países no tienen tan profunda. Esa invención de la nación viene pareja o corre parejas con la invención del público a través de la revista y a través de la novela por entregas y el público, que ya era un público bastante importante a finales de la colonia por las gacetas,
Es el mismo público que va a ser ávido lector del pensador mexicano, lo sea en las hojas volantes o lo sea en el Periquillo Sarmiento. Entonces, desde el inicio del siglo XIX, que es un siglo caótico, es un siglo en el que somos intervenidos 2 veces con una guerra que nos corta por la mitad y nos destruye geográfica y vitalmente. Tenemos después, obviamente, la intervención francesa, tenemos una guerra loca entre centralistas y federalistas, con el mismo presidente muchas veces, que es Santana, que es una figura de ficción, no solo en Victoriano Salado Álvarez o en Enrique Serna, que construye esa fabulosa novela sobre Santana. Los centralistas y los federalistas no eran más que yorquinos y escoceses, y eran logias peleadas, y por eso es que Santana de pronto era centralista o de pronto era federalista y pudo ser presidente 9 veces y retirarse también N veces a su rancho porque le daba migraña, porque quería descansar, porque supuestamente odiaba el poder. Entonces es un siglo que se da, el siglo mismo XIX es un siglo que se da la imaginación novelística, pero que desde el principio tiene al público que empieza a existir masivamente como el eje de contar esas historias a la vez que se está inventando la nación. ¿Y tú, Carmen, qué piensas? Yo pienso que, bueno, es tan complicado el siglo XIX. Esas primeras décadas tan, algunos les llaman décadas perdidas después de la independencia, yo no me atrevería a decir que son perdidas, pero sí tan confusas de entender, donde, como bien muestra aquí el doctor Palou, pues las figuras se mueven de un lado al otro, es imposible seguirlas a través de una persona, es un universo muy complicado, con una cantidad enorme de claroscuros y que es difícil de comprender como un todo, donde puedo entender figuras extraordinarias como Vicente Riva Palacio, que siente el ansia de novelar hacia atrás y siente el ansia de escribir del presente. Y bueno, el nieto de Guerrero, además, que es Vicente Riva Palacio, crecen estas figuras literarias tan importantes y tan necesarias en el contexto mexicano y, como también anotó el doctor Palou, en el contexto internacional, número 1, porque fuimos intervenidos, fuimos ocupados, fuimos cercenados, como bien lo anotó, y número 2, porque hay siempre, desde la época novohispana, siempre tuvimos una sensibilidad muy clara de que éramos parte de un mundo completo, no éramos un espacio aislado. La conciencia novohispana del resto del planeta es impresionante. No era un reino aislado, una colonia, yo también detesto la palabra colonia, no era un reino aislado, era un reino que tenía contacto con Filipinas y que tenía contacto con el mundo europeo y que tenía también comercio con Jamaica en ciertos periodos, que quiere decir el mundo anglosajón, que en teoría eran los enemigos, y que tenía contacto con el resto de la América por el mercado, por las ideas, por llamémosle desde entonces, un México tan consciente de que pertenece al mundo, que en el 19 es consciente de que hay este borbotón nacionalista, no exclusivamente en México, y es un país al que le cuesta mucho trabajo hacerse a la idea de lo que es él mismo por muchos motivos, porque en la independencia, bueno, no podemos leer los movimientos de independencia sin entender que Napoleón había invadido España. No podemos leer los borboteos independientes de signos tan contrarios si no comprendemos el contexto universal del que México no estaba aislado. Y después las intervenciones que empezaron más temprano que la fatal de Estados Unidos, como bien lo sabemos,
creo que fueron en total 5, ahí el doctor Palou va por 2, pero yo voy por 5, podemos jugar apuestas. Y además, cuando por fin habíamos encontrado en Texas un espacio para vernos diferentes, que esa nación vencida por la invasión castellana, española, del extremeño, ¿cómo pusimos ahí nuestra idea de identidad y perdimos Texas? Y pusimos la idea de identidad ahí porque nosotros ahí éramos los conquistadores, ahí nosotros teníamos el pie puesto en el futuro, una idea del vaquero que ahora nos parece una idea del siglo XIX, porque sí lo era, pero que era una idea del hombre del futuro. Tan fue así que el único retrato que se hizo hacer Hidalgo fue él posando como un vaquero mexicano de aquel entonces. Y una idea de este hombre conquistador siglo XIX, que lidia con la tierra, con los animales, con la producción y con ese propio vestido tan notorio y tan elegante del vaquero mexicano, cómo esto también nos es robado junto con aquella parte del territorio. Entonces, entre eso y el golpe de la invasión misma, pues fue muy difícil también tener nuestra propia idea sólida de nación y muy necesaria la existencia de los novelistas y de los intelectuales, que por suerte tuvimos tantos en el siglo XIX, aunque no suficientes. Y aquí además nos acompañan Rosa, que escribió sobre la época, sobre estas primeras décadas en la corte de los ilusos, y tenemos la novela de Carmen maravillosa, Texas, Texas, que habla de este espacio cercenado que era espacio conquistado. Y yo estoy trabajando, curiosamente, ahora que comenta Texas, Carmen, estoy trabajando un personaje que es el último gobernador mexicano de California, que además era afrodescendiente, Pío Pico, que además es un hombre muy longevo, le hace la guerra al hermano de Guadalupe Victoria, que es nombrado gobernador en California, le hace la guerra a la invasión anglosajona, y curiosamente desamortiza los bienes de la iglesia mucho antes que Juárez. Las misiones quedan absolutamente cercenadas por el trabajo de Pío Pico desde 1848, y por eso es que se reparte la tierra de manera tan impresionante en California, a diferencia de otras partes, porque son los bienes eclesiásticos, los bienes de las misiones, convertidos en tierras para los mexicanos o los californios, como se llamaban a sí mismos ellos, ¿no? Porque también este tema de identidad del que habla Carmen es importantísimo, tanto para Texas como para California. No se nos olvide que nuestro gran héroe del 5 de mayo, Ignacio Zaragoza, nació en el Álamo, era tejano por todos los lados y era orgullosamente tejano en el sentido identitario del que habla Carmen. Entonces hay dos ideas fundamentales al comenzar a pensar en cómo se escribe la historia en el 19. La necesidad identitaria, formar una idea de nación, porque no estamos aislados, porque es lo que está ocurriendo en el resto de los países, pero también, como dice Carmen, porque hay amenazas de despojo y entonces hay que presentar las riquezas, los tesoros del país, y la historia, sin duda, es uno de ellos, uno fundamental. Y la otra idea que tocaron al principio es la de que parece haber dos posiciones, si no antitéticas, por lo menos opuestas o muy claras, para escribir la historia en el siglo XIX. Se escribe desde dos distintos lugares. ¿Quién quiere abundar sobre cualquiera de estas dos? Yo estoy un poco confusa. ¿A qué te refieres con dos lugares? ¿Será que me distraje? Posiblemente. Dos lugares ideológicos, no dos Méxicos escritos por los conservadores o por los liberales, que hacen que la historia se vea de forma muy diferente y que después vamos a ver en las crónicas quizá de manera más clara, dos corrientes, por llamarle mejor, en lugar de dos lugares. Eso por un lado, pero por encima de todo esto, la idea de nación que se está forjando y de algo que ofrecer al extranjero, una idea de México, una historia con H
que también es un tesoro que se ha conformado de momentos épicos, que son los que hay que ofrecer, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Doctor Palou. Pues quizá, a mi juicio, por un lado, no es que sea una polémica exactamente falsa, porque resulta que muchas veces nuestros conservadores, o por lo menos en el 19 no eran tan conservadores, algunos de ellos. Pienso en Lucas Alamán, que tiene unas visiones en cierto sentido muy liberales, tan liberales como en algún momento fueron algunas de las decisiones de Maximiliano. Y probablemente el momento que a mí más me... Y lo comparamos con José María Luis Mora y decimos, Mora era el liberal, este hombre que además estuvo en las Cortes de Cádiz era el conservador. No lo creo tanto. Yo creo que es cierto que la invención de la nación mexicana como la conocemos es un invento liberal, pero liberal posterior, digamos, después ya con Juárez y con los liberales posteriores y con Guillermo Prieto, con Riva Palacio. Pero en ese primer momento yo siento que, por ejemplo, leer con cuidado a Alamán es sumamente importante para cualquiera que queramos meternos en el siglo XIX. Y pienso, por ejemplo, en ese momento que Alamán describe también, que es otro momento novelístico, que sigue siendo la gran pregunta de Hidalgo, en que Hidalgo está a punto de entrar a la Ciudad de México y lo cuenta de una manera maravillosa, Alamán. Y se voltea y ve a lo que podríamos llamar la infame turba, ¿verdad? Y se asusta de que esta infame turba vaya a destruir a la ciudad y a pesar de que había ganado de alguna manera, hubiera ganado la independencia, esas grandes preguntas históricas, recula, se asusta de su propio ejército de forajidos, y pierde de alguna manera. Ahí es cuando pierde y finalmente tiene que huir a Guadalajara, y ya sabemos todo lo que pasa con Hidalgo, ¿no? Pero por ahí yo iría, no veo tan diferentes a estos historiadores inicialmente. Me interesa la idea de pensar que no hay solo dos bandos, sino que hay luchas muy intensas en las que a veces los protagonistas o las ideologías se cruzan. Y es la batalla entre el poder eclesiástico y el poder civil, que es una batalla no solo en nuestro territorio, en México, sino en toda la América Latina. Es una batalla que, autores del 19 o una autora específicamente del 19, Marieta de Ventimilla, la ecuatoriana, lo exhibe perfectamente en su extraordinario libro Páginas del Ecuador, que no tiene desperdicio. Realmente la batalla es entre el poder eclesiástico y el poder civil, o no lo es tanto. Yo también he estado releyendo a Alamán con mucha diversión y a Bustamante, a los que en teoría son los conservadores, y encuentro que sí, este es un punto candente, porque la bolsa y el poder de la iglesia eran enormes. Incluso después de la expulsión de la primera expulsión de los jesuitas, la segunda expulsión de los jesuitas, la bolsa era muy grande, el Estado era muy pobre, pero no solo se trataba del dinero, del pleito por el capital y las fuerzas económicas, sino también la manera de ser, y la manera de ser de una nación, y la que terminó ganando con la independencia fue la manera de ser católica. Quiere decir la manera en que se incorpora a la iglesia. Digamos que la corrección de la guerra de reforma fue poner siquiera una distancia, intentar poner una distancia, pero ese sustrato de nación católica pues sí reinó durante todo el siglo XIX a pesar de la reforma, y creo que también en la primera mitad del XX, aunque aquí los historiadores pueden combatirme, porque ni he escrito una novela al respecto, sino lo digo simple y llanamente como lectora de autores y lectora de nuestras historias de familia. Cómo esto fue un punto tan candente, tal vez más fuerte que entre conservadores y liberales, ¿no? Qué interesante, qué Y la distinto. raza, perdón Claro. que acote, el asunto de la raza, las razas o la raza. Ahora releyendo el Zarco para nuestra conversación de ahora,
pues me impresionó cómo la raza es el punto central, cómo el héroe es el indio, pero un indio que es herrero. Herrero que fue durante los primeros años de Nueva España, no una labor que pudieran ejercer indios, sino lo podían hacer afromexicanos o criollos, pero no indios, no se permitía ni siquiera y no lo hacían. Entonces, un indio moderno que es Nicolás y que encarna la decencia, la posibilidad de fincar una nación estable, la posibilidad de hacer un mundo libre para todos, la posibilidad de casarse por amor, la posibilidad de vencer ese naciente capitalismo salvaje que devora a una de las protagonistas de la novela, que está consumida de avaricia, mujer, que lo que ella quiere es tener dinero, y no es que no hubiera habido avaricia en la época novohispana, pero al venderse esta idea, digamos, de un capitalismo incipiente, pues parecía que se podía democratizar la avaricia, cualquiera podía soñar con que se iba a ser rico, iba a encontrar la manera, si fuese un bandolero, un plateado, para robarles a los otros. Ahora que hablas de Altamirano y del Zarco, justamente sigue siendo otra de las luchas fundamentales para Altamirano, es la religión, ¿no? En sus grandes crónicas, algunas de ellas imperdibles, algunas son muy divertidas, como ir a contar el high life de Orizaba, whatever that means en esa época, pero va y ve a la clase alta de Orizaba y se burla de ella. Pero hay una maravillosa sobre el 12 de diciembre y sobre la pasión guadalupana del pueblo mexicano, que le parece una de las peores cosas que puede haber. Detesta las idas a la villa y la superchería, como buen liberal moderno, racional que era. Yo doy clase a veces con Navidad en las montañas, que hay gente que no le gusta la novela, pero que a mí me parece interesantísima. Y es un libro que los jóvenes siguen leyendo, cuando se los pones a leer, lo leen con pasión. Es una novela que no ha envejecido, curiosamente, ¿no? Sí, pues Chontal, que es novelista, el Chontal novelista y que es alumno del Nigromante, que Claro. aparece, como todos sabemos, en el mural de Rivera, con su letrero de Dios no existe. O sea, esta huella es notoria en Altamirano. Claro. Habrá sido un momento excepcional ese que cuentas, ¿no, Carmen? ¿No? El día que llegó a la Academia de Letrán, el nigromante y gritó que Dios no existía, ¿no? En ese México que describes, ¿no? Tan católico y tan rancio. Y disculpa por la intervención, Rosa, tú nos llevas por los caminos maravillosos de la inteligencia y yo Me parece me muy voy por el de bien, las muy bien. impresiones. Siempre me hacen pensar de más, me quedo con tarea después de escucharlos a los dos. Pero ya que están hablando de los primeros escritores, hablemos también de los primeros lectores. La imprenta en México fue la primera imprenta en América Latina. ¿Para quién escribían estos autores y quiénes los leían y cómo los leían? Tú mencionaste las hojas volantes, Pedro Ángel, pero hablaron también de las novelas. Pero en un principio hay que construir lectores para que se enteren de cómo es la historia. ¿Cómo es este proceso de construcción de lectores? Y lectoras, mujeres. Hay una hipótesis que ha lanzado, por ejemplo, una estudiosa de Santa, de Federico Gamboa, que es el primer bestseller mexicano y longseller además. Y la hipótesis es muy buena. Lo que dice es que eran las lectoras que no entraban a las casas de citas, las que leían con avidez Santa para enterarse de lo que pasaba en los prostíbulos a los que iban sus esposos, ¿no? Entonces es una hipótesis muy interesante, pero ya había, para cuando sale Santa, en 1908, pues ya hay décadas de formación de lectoras, no solo de lectores a través de las hojas volantes, a través de las revistas. Y la generación de Altamirano justamente es una generación que es profunda. Su trabajo periodístico es profundo, ¿no? No se nos olvide que incluso Heredia, el cubano, viene a trabajar con Altamirano antes de irse a cantar las cataratas, ¿no? Por el peso que tenían, ¿no? Y lo que leían de nosotros como mexicanos fuera de México, los otros lectores, no solo los lectores internos. Esto que decía Carmen, para la época novohispana habría que ampliarlo al 19. Tampoco éramos una nación aislada, ¿no?
La pregunta de Rosa es muy buena. Yo, la verdad, no me siento capacitada para pensar cómo se fue em, formando una colectividad lectora, mucho de mujeres, también de varones, de diferentes razas, con sin lugar a dudas los frailecillos, los frailes y los curas enseñando a leer y a escribir no solo en español, también en lenguas, como hasta principios del siglo XIX tenemos las cátedras de la entonces Universidad Pontificia, donde se enseñaba tanto latín como náhuatl, como lenguas paralelas, como lenguas que eran imprescindibles para entender y para comprender y para seguir siendo lectores. Pero no sé cómo en realidad, al margen de que por ahí escribe Altamirano, si no me equivoco, a lo mejor no es Altamirano, alguno de ellos, de esta generación fantástica, que es un derecho humano tener la educación y que los sátrapas lo que quieren es que la gente no sepa leer y escribir. Entonces, no lo sé. Y ahí también, de alguna manera, eh, sí pondría yo, si no en entredicho la versión de Marieta de Veintimilla del pleito entre la Iglesia y el poder eclesiástico y el poder civil, yo creo que la Iglesia y los clérigos formaron un papel importantísimo en la formación de lectores. Claro, claro, Lo sabemos, no es que lo crea, es que lo sabemos de claro. cierto. Claro que después ya hubo la educación lancasteriana, que era totalmente eh, no, no controlada por religiosos y donde no entrasen, pero en realidad no lo sé, pero es un tema fascinante. Ojalá Sí, algún día aprenda yo esa lección y pueda contestar esa pregunta. necesitamos un Roger Chartier que analice la formación de públicos en México. Es un tema que no se ha tratado mucho, no No se ha tenemos tratado una, mucho, pero es claro que leían la historia por supuesto. distintas clases sociales, una vez volviéndose público alfabetizado, porque no eran los mismos quienes leían las hojas volantes y estaban enterados de todos los argumentos políticos, e incluso se atrevían a hacer versitos, a contestar de noche, pegarlos en las puertas de las iglesias cuando no los oyeran, que las mujeres que leían las centellas del buen morir y todos estos manuales, ¿no? Y el catecismo del padre Ripalda, que era obvio que estaban leyendo también eso, pero que también hubo revistas, revistas fundadas por hombres y por mujeres, y el papel del periodismo fue fundamental. Y las crónicas, yo quiero que aterricemos en las crónicas un momento. A ver, ¿Quiénes pausa son los? antes ¿puedo Sí, hacer una pausa antes sí, de las sí. crónicas? Perdón, Rosa. No, Ya nunca me vas a querer invitar a nada. al revés, Carmen, Serás muy eres la sabia. alumna más Pienso, aplicada de este chat. no, pienso en los calendarios que Mm, tenían, pues sí, impresiones claro. con la proporción del público, impresiones enormes, eran como bestsellers. En cada hogar había uno o varios calendarios y los calendarios no tenían nada más las fechas, no eran como agendas donde el yo impone lo que se va a hacer, sino que estaban llenos de material de lectura diferente, de material de comprensión, no solamente cómo caminan los astros, sino no solamente qué árboles crecen, sino también recordatorios que terminaban por ser muy políticos. Y luego los que ingresan, como en los documentos de la Inquisición, se ve qué libros les piden permiso para entrar con ellos. O sea que incluso los que venían viajeros como mercaderes, venían cargando libros. Ujú. Y esto está, pues, la cantidad de libros que habían, las conversaciones lectoras. Yo no dividiría tampoco la lectura de mujeres de las lecturas de hombres en aquel entonces, y pensaría además en otro material lector antes que vayamos a las crónicas, perdón Rosa, que son la cantidad enorme de declaraciones, ¿cómo le llaman? Promulgamientos. Ujú. 1.300 promulgamientos creo que hubo en el siglo XIX hasta llegar a la década de los 70, es una cosa impresionante. A cada rato se escribía un promulgamiento que era una toma de poder, de apoyar a un grupo, de defender una causa, de derrocar a alguien, etcétera. Ujú. Esta turbulencia que quiere decir un tipo de escritura muy política, de puerta en puerta, como la que tú anotaste, Rosa, que se iba pegando de puerta en puerta para que lo leyera todo mundo y lo conociera tutti quanti que pasase.
Antes Perdón, también Rosa. todavía de entrar en las crónicas, también me disculpo, pero yo creo que podemos cerrar esa parte Sí, pensando como piensa para el caso venezolano Beatriz González Estefan, que ha hecho un análisis maravilloso sobre el 19 venezolano, diciendo que es el siglo de las, en el cual los liberales, los pensadores, que por un lado, claro, todavía tienen una espada o una pistola y por el otro lado tienen una pluma, tienen que domesticar y modernizar. Y este ejercicio de domesticación y de modernización tiene tres ejes, según Beatriz González Estefan. Uno son las constituciones, que podríamos ampliarlo con lo que dice Carmen, los promulgamientos, los posicionamientos políticos. La constitución como tal busca domeñar y dominar al cuerpo, a la res pública, al cuerpo público. El manual de urbanidad, como el Catecismo de Ripalda o los manuales de urbanidad como el de Carreño, buscan dominar y domeñar el cuerpo físico del ciudadano. Y es también, curiosamente, y en el caso venezolano obviamente prominente por Bello, el siglo de las gramáticas. Y el siglo del... ¿Por qué? Porque hay que dominar y domeñar el lenguaje. Entonces, no deja de ser interesante pensar también para el caso mexicano cuántos ejercicios de carácter, digamos, retórico, lingüístico, existen a la par que estas constituciones, que estos promulgamientos y que el uso y la lectura de los manuales de urbanidad, porque finalmente sí está cambiándose una manera de ser o una manera de ver el mundo a través de la modernidad. Cuando las fiestas del centenario, con eso termino, una de las cosas que le seguían preocupando a Justo Sierra era cómo iban vestidos los obreros indígenas a las fábricas en la Ciudad de México y que los visitantes los iban a ver con calzón de manta. Y es la primera vez que se dan uniformes en las fábricas y se obliga a los trabajadores, a los obreros, a no vestirse con calzón de manta por la pena pública que daría que no éramos modernos, que no estábamos lo suficientemente modernizados en las fábricas, ¿no? ¿Puedo hacer un último paréntesis? Perdón, Rosa, también para seguir más por las ramas, ahora con la manta blanca. Qué cosa más increíble que nosotros, proveedores universales de tintes, y que nuestro mundo prehispánico, el tinte en la ropa, en el hilo, en las paredes también, no estaba todo, no todo era piedra desnuda, y cómo ese quitar el tinte para venderlo al mundo, exportarlo desde nuestro palo de tinta, nuestra cochinilla, nuestro caracol púrpura, todo el color, y cómo la ropa plebeya, la ropa queda de blanco. Y lo que está blanco, pues claro que a un hombre que tiene el que quiere que seamos un país igual al resto del mundo y que todos seamos iguales, le parecía una cosa tremenda que vinieran de calzón blanco de manta y proveerlos del uniforme. Entiendo muy bien que el uniforme es un asunto muy problemático, pero era de alguna manera proveerlos del color ciudadano, porque quitarle la ropa, el color a la ropa de la gente era quitarles también su sombra, su identidad, su intimidad, su presencia pública. Perdón, ese sí que fue irse por las ramas, Rosa, lo siento. Estuvo muy bien, muy bien. todas son formas de lectura de esta época. Y por aquí nos está diciendo también Jaime Rosales Cedeño, con justa razón, que en las tertulias también se lee, no solamente refiriéndose a los libros, sino a todo lo que se dice, porque fue realmente en las tertulias donde se gestaron las informaciones para la independencia. De Como las que se sabemos. burla también, de las que se burla también Ibargüengoitia en Los Pasos de López, que es una novela de tertulias, Exacto, más que de exacto, batallas, exacto. ¿no? Pero de las que se alimenta Iturbide, sobre todo en la casa de la Güera Rodríguez. Y tú mencionaste ahora, Pedro Ángel, la palabra modernidad. Vamos aterrizando hacia allá a través de las crónicas. Es una época en la que no todo mundo puede viajar. Realmente el turismo es un fenómeno del siglo XX, pero en el siglo XIX, aunque sea la época de los grandes y contadísimos viajeros, hay una enorme curiosidad por saber cómo es el mundo. Ya se empiezan a expandir esas fronteras. Por un lado hay una idea de nación, pero por el otro también una conciencia clara de que se quiere saber qué hay más allá. Y las crónicas son la herramienta, el instrumento para enterar a la gente de qué hay más allá. Hablemos de esas crónicas del 19 y principios del 20. Doctor Palou.
Bueno, yo mencionaría tres de mis favoritos, ¿no? A Guillermo Prieto, como un primer casi protocronista, pero luego obviamente al Duque Job y finalmente al que más me gusta de todos como cronista, que es Nervo, que a veces no lo leemos como cronista, ¿no? Pero no nos olvidemos que cuando Nervo llega de Nayarit, le pasa lo que le pasa a todo recién llegado a la ciudad, queda asombrado por la ciudad y se vuelve uno de sus grandes cronistas. Y no solo es un gran cronista de la Ciudad de México, sino un gran cronista de sus viajes, como bien dice Rosa. El viaje a Estados Unidos de Nervo es una delicia y además se da cuenta de todo. Tiene una capacidad de ver, por ejemplo, por qué el pensamiento norteamericano de ese momento para él tiene que ver con las largas planicies. Está asombrado con esas planicies que empieza a ver en Texas y que sigue viendo a lo largo del viaje por tren. Yo me quedaría inicialmente con esos tres grandes cronistas, pero obviamente Paino es un gran cronista, sus crónicas incluso bastante burlonas y con ese sentido del humor de Paino sobre el ómnibus a Tacubaya son también imperdibles. Y ya mencionaste a Alamán, que también Y tiene Alamán, claro. cuidado, por supuesto. Sí. Yo creo que lo podemos dejar ahí porque ahí me gustan mucho las novelas y los poemas, y aunque sí, por supuesto, he leído las de Nervo con atención y no es mi territorio. Qué extraño, porque la crónica lo que quiere es un género en realidad sí muy democrático y muy ciudadano, que es poner de frente esta voz del yo, de frente, describiendo lo de los otros que están sin pasar por otro sedazo. Y yo tengo la impresión, tal vez, aquí reitero, de que soy más del siglo XVII, pero Y bueno, es el primer momento en que ellos empiezan a vivir de la crónica y empiezan a vivir de ese periodismo. Eso o sea, ya existe tal público que es la primera generación de escritores que puede vivir de la pluma, cosa que era imposible. Y no por las novelas o por los libros de poesía, a pesar de que Nervo vendía como salchichas, ¿no? Al final. Pero también por las crónicas, por el ejercicio cotidiano del periodismo. Paino vivía del periodismo y bueno, también tenía estos empleos rarísimos de terminar siendo director de aduanas y cosas locas que tuvo que hacer en la vida, ¿no? Pero, por cierto, ahora estoy leyendo cosas sobre el Orduy, el músico, que se casó con la hija de Paino y precisamente por ese casamiento se va como ministro plenipotenciario, este músico zacatecano, a Londres, y le sigue mandando cosas interesantísimas a Paino, que está viendo en Londres, y Paino está todo el tiempo pensando con un ojo en México y con un ojo en Europa, con esta mirada estrábica de la que dice Ricardo Piglia que tenemos los latinoamericanos, ¿no? En las crónicas de principios del siglo XX, los lectores se enteran no solamente de cómo son esas otras fronteras, tú te referiste a los viajes a Estados Unidos, algunos viajes a Europa que hacen los cronistas, sino también cómo empieza a ser la ciudad moderna. Crónicas sobre el tranvía, crónicas sobre los cafés literarios, crónicas sobre todos los aparatos y todos los inventos que empiezan a transformar ese México que pareció suspendido, por lo menos en términos de ser la era mecánica, y pasa de pronto a esta otra era, la era de la modernidad, crónicas sobre los aviones, todo esto, ¿no? Además de saber que los cronistas pueden vivir por primera vez de su oficio, que una cantidad inmensa empieza a leerlas, que determinan gustos, modas, aspiraciones de lugares a los que ir, quizá tanto o más que las novelas a través de las crónicas, que hablan de costumbres. Esto es interesante. México y sus tradiciones y sus costumbres, México y sus tipos, ¿no? Entonces ya se vuelven inamovibles, el aguador, el policía, qué sé yo, los distintos tipos. Son una manera... Yo pensando justamente en un libro de crónicas que se llama Los Piratas del Boulevard, de Heriberto Frías, Sí. que se burla de todos estos tipos y también habla del afrancesamiento de cierta burguesía que va solo a la calle donde están los cafés franceses, o el afrancesamiento que le molesta tanto a Frías del porfirismo. Y hay una crónica que es de una delicia, porque no vamos a ver esa malicia literaria hasta Novo, en que se burla sin nunca decir el nombre de José Juan Tablada de una manera tan deliciosa,
que lo acaba Heriberto Frías a tablada, caminando con su amigo Bernardo Couto Castillo por hoy diríamos como fifís, por la antigua calle de Plateros. Agrede mucho al público esta nueva figura del flaneur, ¿no? El flaneur, de la claro. que habló Baudelaire, el paseo por el paseo, el placer de transitar la ciudad ya no para ir de un lado a otro, por la calle de Plateros, después Madero, o por donde sea, el placer de pasear por la Alameda, pero también inocula un deseo en el público lector de empezar a tener una vida distinta, esa vida, conocen el placer de leer la ciudad de otra manera, ¿no? A través de estas crónicas. Y luego, ¿cómo aterrizaríamos en la primera mitad del 20? ¿Cómo se lee ese cambio de siglo o ese inicio de siglo? Yo quisiera agregar al comentario anterior que acabas de decir, sin querer hacer una pausa, que también la poesía, cómo va cambiando Claro, y va claro. dictando una manera de comportamiento privado, una manera de enamorarte, de besar o no besar, de acercarte o no acercarte a una pareja, de desear o no desear. Cómo todo eso, la poesía diferente que la crónica, digamos que la crónica está viendo más normalmente de la ventana para afuera y la poesía está alterando también ese comportamiento interior y también el de afuera. Pero yo creo que el peso que tenía la poesía en el 19 era realmente inmenso para la conformación de los hábitos y el deseo incluso de qué lugares visitar sin despreciar la crónica, pero querer ir a dónde, y la primera mitad del 20, ¿no? Querer ir a qué lugares quedan claramente atractivos en Darío, en Nervo, en los poetas que atraen. Perdón, la pausa. Oh, sí, sin No, duda. está muy bien, ¿no? Oye, Yo iba a agregar además, también, perdón, Rosa. no, ¿a qué lugares del corazón se quiere ir? Porque la poesía es la que funda nuestra educación sentimental y entonces nos enseña cómo, o les enseña a los de entonces, aunque lo hayamos heredado, cómo emocionarnos, con qué emocionarnos, más cuando la poesía es rimada y se declama en las casas y en las calles y en los mercados y en todos lados, ¿no? Se lee, Por se eso, aprende iba a de decir, memoria. iba a decir Perdón. justo que por eso Monsiváis, nuestro gran cronista, hace su crónica de la poesía mexicana, que es una gran antología. Y Monsiváis en una época en que, claro, ya no era el gusto de la élite, nos seguía haciendo leer, por ejemplo, a Margarito Ledesma y que leyéramos sus poesías sobre la comida, ¿no? Y que leyéramos, por algo incluso se llamaba que endiosaron a la madre tantas veces, ¿no? Así es, y Como mismo Acuña, ahorita pensaba Monsiváis, yo en Acuña, ¿no? y el mismo Monsiváis decía que la poesía dictaba el canon de la vida privada. Así que es cierto. Y Bueno, volviendo al se tema, fueron de manera muy veloz a Monsiváis, a quien yo volveré después, porque en efecto habló de lugares, de hábitos de masas, comportamiento civil, a través de sus crónicas, como creo que no se había hablado en ningún otro lugar y como es difícil que se hable. Solamente en sus crónicas podemos haber entrado al 9, pero también sin haber estar en el primer gran espectáculo de masas en México, que fue la visita de Rafael, y tratarse de preguntar qué significa ese fenómeno del metro, bueno, de qué no escribió Monsiváis, absolutamente de todo, quizá volvamos a él, pero yo no quiero que pase tan rápido este chat que tengo aquí a mi derecha, porque miren, están llenos de comentarios y de preguntas y quisiera hacerles algunas y después proseguir con nuestra conversación. Por ejemplo, sobre la historia de la lectura, nos dice Anel Pérez que en el Colegio de México hay algunas publicaciones de un seminario de historia de la lectura. Gracias, Anel, es bueno saberlo. Javier Prieto Aceves les pregunta, ¿por qué no hablan de los efectos del positivismo que suprime la universidad? ¿Cuáles son los cambios que produce sobre el común de la gente? ¿Quién quiere doctor Palou. Ese es un tema complejo, ¿no? Curiosamente, además, son dos de los poblanos, los dos grandes positivistas, ¿no? Primero Lafragua,
Pero yo no sé si haya un efecto directo del positivismo, porque el positivismo va a dar como consecuencia a la generación de los científicos, que son los supuestos pensadores político-económicos del régimen de Díaz, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente toquen de manera absoluta al pueblo llano, como se dice hoy, el común de la gente, porque finalmente además todo eso lo rompe la Revolución Mexicana, ¿no? Y pensemos que en ese mismo momento del positivismo está, por ejemplo, la generación del Ateneo, que es lo menos positivista del mundo, ¿no? Donde están Vasconcelos, donde está Enrique Sureña, que acaba de llegar de República Dominicana, donde está obviamente Alfonso Reyes, que sería el menos positivista de nuestros pensadores. Yo creo que el positivismo es una época, ¿no? Que intenta, claro, producir una escuela pública distinta, etcétera, pero que no haya el suficiente eco, creo yo, ni en nuestros pensadores ni en la cultura práctica, pero esa es mi idea, a lo mejor me equivoco y hay grandes estudiosos que nos pueden hablar de la influencia del positivismo en la vida cotidiana de las últimas 3 décadas del 19. Bueno, Jerry Huerta te dice, doctor Pedro Ángel Palou, qué bueno que mencionaste a Heriberto Frías, que aún hoy es poco reconocido en los estudios serios. Mencionaron a Manuel Paino, los bandidos de Río Frío, todavía en muchas universidades se lee con la ceja levantada. Hace rato hablaron de Jorge Ibargüengoitia. Pero antes de que caigamos en la novela del siglo XX, primera y segunda mitad, hagamos un pequeñísimo alto en la novela de la Revolución, que es otro momento importantísimo en la escritura de la historia de nuestro país. Y para que no vayas a decir, doctor Pedro Ángel, a ver, doctora Boullosa. Exacto. Empecemos con la Revolución. Bueno, el asunto de la revolución, de cómo se sacraliza la revolución, no es un ejercicio únicamente de los y las escritores de la revolución, sino también del Estado. Es algo extrañísima para mis ojos. Me sigue llamando la atención esta sacralización de la revolución. Una sacralización hecha, pues sí, con el barniz estatal, más que si uno lee los de abajo ahora, relee los de abajo o voltea a leer a Nelly Campobello, no hay ahí una sacralización de la revolución. Ellos sí están viendo lo que fue la Revolución Mexicana, pero queda más en este estado semisagrado, con los murales y con todo un discurso del Partido de la Revolución Mexicana, institucional. Eso lo dice todo. Eso lo explica de qué manera. Que de alguna manera no sé si nos salió muy caro el pago de digerir de esa manera y que hizo más falta público lector. Al mismo tiempo que se deterioró, me parece, la educación pública y que la violencia volvió a ganar sin que le tuviésemos miedo los ciudadanos, espacio de todos nosotros. Pero es una conjetura nada más y yo creo que no me querías llevar por ahí la pregunta. Pero nuestra revolución dura al menos, si somos conservadores, 11 años. Pero si pensamos que sigue habiendo caudillos, pues a lo mejor hasta Saturnino Cedillo se termina la revolución como tal. Pero si no, por lo menos en 21. Entonces, esa sí que es una década en buena medida perdida, en términos, digamos, educativos. Y no va a ser, yo creo, sino hasta la generación de contemporáneos y los estridentistas en los 20s, que se vuelva realmente a sacudir el edificio de la literatura mexicana. Y a Villaurrutia le preguntaban muy joven que por qué era así. Dijo, bueno, porque nuestros mayores han muerto o se fueron del país exiliados. Entonces somos una generación huérfana. Esa generación huérfana se hace con lecturas del extranjero, se hace con un cierto cosmopolitismo, porque los estridentistas pueden ser los más nacionalistas del mundo, pero están leyendo a Marinetti y al futurismo en tiempo real. Pero yo creo que esa década, la década, digamos, del 10 al 21, sí es una década bastante perdida en términos
en términos literarios. Por supuesto, aparecen los de abajo, pero los de abajo no va a ser realmente leída, a pesar de la edición inicial, hasta que se vuelve a publicar justamente en la revista de contemporáneos, que rescatan a Mariano Azuela. Entonces, y Nelly, pues a Nelly Campobello la vamos a leer mucho después. Muchísimas décadas después, si no nos Entonces, sí hay un explica uno la endiosamiento muerte de la de él. revolución de la estatización, como dice Carmen, de la revolución, y una sacralización que nos hace mucho daño, y que nos da esas grandes polémicas de los 20 entre los escritores nacionalistas y contemporáneos, la llegada de como un aluvión de Antonieta y el teatro de Ulises, y la llegada de los pocos pintores que no quisieron pintar la revolución, justamente como decía Carmen con los murales, ¿no? Una María Izquierdo, un Agustín Lazo, que estaban haciendo también una pintura, unas artes plásticas fuera de lo nacional, y les costó muchísimo, ¿no? Hay una, ustedes hablan de una década perdida, digamos, en términos de producción literaria es posible, pero en términos de imaginario es uno de los movimientos más poderosos, nada menos que tú has escrito sobre Villa y Zapata, y todos tenemos un Villa y un Zapata en el corazón, escrito, interpretado, seguramente falso. Empezamos a tener una Nelly Campobello, sin duda. Tenemos un Martín Luis Guzmán que después va a reinterpretar estas figuras, y por cierto que gracias a Nelly Campobello, sobre todo la de Villa. Y tenemos los murales y tenemos el trabajo de los grandes muralistas que utilizaron muy inteligentemente y dentro del proyecto vasconcelista la figura del arte tequitqui, esta idea prehispánica de pintar en los muros la historia con fines didácticos, y que después va a dar lugar a otro tipo de pintura como la de Orozco y a las figuras que tú mencionaste, Pedro Ángel. Pero la revolución dio también enormes cineastas, grandes películas sobre la revolución que se vieron hasta hace muy poco. No sé cuándo acabó el encanto y la fascinación de la revolución, nosotros en un país que habla tanto de revolución todo el tiempo, pero bueno, Felipe Casals se echó, la última de Casals se sobrevuelna. Seguía en un cineasta que no habla casi nunca de la revolución como Casals. Su película última es sobre el general Buelna. Entonces, sigue siendo una fascinación de los cineastas. Y qué bueno que dices lo del cine, porque Nelly, otra vez, que en tantas cosas es pionera, se dio cuenta que la primera sacralización de la vida cotidiana de la revolución la hizo la fotografía, en realidad. Y por eso es que antes que Torri escribiera de fusilamientos, el gran cuento de Nelly sobre las fotografías del fusilado es excepcional, ¿no? Hay un estudioso que Rosa conoce muy bien, Max Parra, que ha estudiado mucho a Villa, pero también ha estudiado estas fotos, y cómo la primera persona que usa la fotografía como parte de la imaginación literaria, en términos de reinterpretar las revoluciones, la niña narradora de Nelly Campobello viendo esas fotos de fusilados, ¿no? Entonces, imaginemos que esas fotos eran el noticiario de hoy en día, o el periódico de hoy en día. La gente las compraba fotos de fusilamientos, ¿no? O fotos de las guerras, y se las repartían. Era un negocio lucrativo, por eso lo que llamamos la fotografía de Casasola, que en realidad Casasola muchas de las fotos las compró de otros fotógrafos, o los hermanos Casasola, sabían que era un negocio lucrativo. Entonces, la revolución hizo cine instantáneo. Villa se filmó a sí mismo, y según parece, aunque yo no las conozco, pero hay alrededor de 500, no es broma, 500 metros de rollo de batallas zapatistas, que se están rescatando hoy en día en la Cineteca Nacional. Es decir, los propios revolucionarios se filmaban a sí mismos, ¿no? Zapata, Villa es indudablemente tuvo un contrato con la 20th Century Fox para hacer el primer CNN, ¿no? Y hacer la primera batalla filmada. A la hora que fuese conveniente. Yo creo que cuando pensamos ahora en autores de la revolución,
Los que rescatamos más como lectores y como escritores y como amantes de los libros son aquellos que consiguieron escaparse del barniz estatal, como es el caso de Nelly y sin duda el grande Juan Rulfo. Como Rulfo sí es y no es un novelista de la Revolución, y es un novelista, su novela, su gran Pedro Páramo, es contrarrevolucionaria. Estamos regresando a un pueblo donde lo único que quedan son cadáveres, digamos, es la gran novela de mirar la tragedia de una revolución que promete todavía en tiempo presente, y lo prometía el partido en tiempo futuro, la consolidación de los ideales de Zapata, de Villa y de todo lo que ellos iban subiendo a su bolsa ideológica, y como quien lo desdice todo esto está en Pedro Páramo, ¿no? Como ve en la revolución un grandísimo fracaso. Entonces yo sí me atrevería, sé que no se estudia como novela de la Revolución Mexicana, pero es la gran novela que escapa, como escapa la de Nelly Campobello, enteramente escapa y también los de abajo. Hay más, pero la gran, que queda además en un gusto contemporáneo, en una cierta manera de mirar la violencia y de darle forma a la violencia en la anécdota, en la lengua, en los personajes, como todo queda marcado por ese peso grandísimo de la revolución, mientras que el Estado, que también no es que le diera la espalda a Rulfo, sí a Nelly Campobello, toda la sociedad y el Estado le dio la espalda a Nelly, como se le dio la espalda también a Dolores Jiménez y Muro, que era la ghostwriter de Zapata y que es la única mujer que aparece en la foto de Zapata y Villa sentados en la silla presidencial, y también quedó borrada porque en ese barnizaje, pues sí era un barnizaje también misógino. Aunque la mujer se incorporase a la fuerza de trabajo, teóricamente entrasen a las escuelas y tuviesen en teoría igualdad, hasta que por fin consiguieron la igualdad del voto, tarde, pero por fin, había ese barnizaje misógino también. Entonces, eso. Como tantas cosas, Ibargüengoitia fue el que le puso además el signo de RIP a la novela de la Revolución en los Relámpagos de Agosto, y nos hizo ver que ya no podíamos volver a escribir una novela de la Revolución como tal, burlándose de la memoria de un revolucionario, ¿no? Sí. Después, además de Fuentes y de la muerte de Artemio Cruz, ¿no? Es cierto. Exacto. Es decir, la segunda mitad del siglo XX sigue teniendo, aunque sean rescoldos de ese imaginario, pero también en esa segunda mitad irrumpen, además de los grupos, siempre vamos a hablar en términos de grupos, la generación de medio siglo, pero después los grupos sin grupo, las mujeres que empiezan a escribir, no solo Rosario Castellanos, sino todas las que vienen después, Josefina Vicens, Inés Arredondo, empiezan a figurar ya en el panorama de las letras como ya no personas que están tratando de escribir desde su casa a hurtadillas y que lo hacen para que las lea su familia y les aplauda a su familia, sino porque tienen cosas importantes que decir en la esfera de lo público y empiezan a ser reconocidas, muchas veces incluso por sus pares masculinos, como es el caso de Elena Garro, por lo menos en un principio, en su arranque, gracias a su matrimonio con Octavio Paz, aunque tristemente se siga diciendo siempre que Elena Garro es la ex mujer de Octavio Paz, cuando es una enorme, portentosa escritora, que por cierto inventa incluso parte de ese realismo mágico al que tú te referiste cuando hablaste de Rulfo, Carmen. Entonces hablemos de la novela en la segunda mitad del siglo XX, de la literatura en general, para ya llegar a las interpretaciones más contemporáneas, más actuales de la historia. ¿Qué figuras les parecen importantes y por qué? Creo que no hemos mencionado Noticias del Imperio. Buenísimo. Y bueno, porque estamos con el tema de la historia,
Ya mencionamos a Enrique Serna, pero creo que es imprescindible mencionar Noticias del Imperio, se nos olvidaba. Qué bien que dijiste Elena Garro, porque por supuesto Los Recuerdos del Porvenir también es una novela que voltea a ver la historia y con una genialidad y una originalidad exquisitas, una mirada también sin el barniz del que yo hablaba, muy importante. Eh, y doctor Palou. Bueno, ya mencionó Rosa Rosario Castellanos, no solo Balún Canán, sino El Oficio de Tinieblas, que también reinterpreta una cierta historia local de manera muy importante, que es la historia de Chiapas. Y yo siempre digo que hay ciertas novelas que reclasifican la biblioteca, y Noticias del Imperio es una de esas novelas que, al aparecer, nos hace pensar primero que no había ya novelas. Es muy curioso, después de una serie de novelas mucho más cosmopolitas que hablaban de otras cosas, o una novela muy intimista, muy individual, de la vida individual, que fue la novela de La Onda en buena medida, de pronto aparecen Noticias del Imperio. Es una sacudida porque una generación de lectores cree, al leer Noticias del Imperio, que no existe novela histórica en México y que esta es la primera novela histórica del siglo XX, porque además, obviamente, del Paso hace todo un ejercicio metaliterario dentro de la novela sobre la historia, como su maestro Tolstoy en Guerra y Paz. Entonces, pero una cosa que decía mucho cuando, no sé si recuerdan, y ahora, digamos, este joven escritor, cuando sale en Noticias del Imperio, y el trabajo publicitario que hubo alrededor de Noticias del Imperio fue muy impresionante, que no existía en las novelas, porque era una época en que la editorial Diana empezó a utilizar los muros de los camiones, el anuncio televisivo por primera vez. Había publicado ahí, por ejemplo, Ciudades Desiertas, José Agustín, con un ejercicio de publicidad similar. Y se repartió, cuando sale Noticias del Imperio, se reparte a todos lados. Había, mientras la comprabas o no, un folleto con un capítulo por primera vez y con las declaraciones de Del Paso sobre que a él no le interesaba la verdad histórica, sino solo la verdad simbólica. Y ahí había un fragmento, creo que era de la batalla de Camarón Camarón, cuando se entregó eso. Y fue un momento muy interesante porque sí provocó una luz, digamos, de lecturas históricas que no teníamos o que no pensábamos de la novela histórica. Para mí, ahora que hemos hablado de tantas novelas históricas, siempre he sostenido que es uno de los troncos más robustos de la novelística mexicana, la novela histórica. Pero hasta que aparecen Noticias del Imperio, por lo menos para esa generación de lectores, parecería que era la primera novela histórica del siglo XX. Tú citaste, Pedro Ángel, entre tus 5 novelas fundamentales para entender cómo se reescribe la historia desde ahora, una novela corta que es de mis favoritas, novela de crecimiento, novela extraordinaria sobre el México moderno, que es Batallas en el Desierto. ¿Por qué la citaste? ¿Por qué te parece importante? Es de esas novelas aparentemente modestas de José Emilio, no es Morirás lejos, sin embargo es de una fineza en el retrato del alemanismo, y yo creo que nadie ha retratado el alemanismo, No te porque escucho. Ya, ya. es un momento de quiebre brutal. La ciudad nacional se acaba, y viene la ciudad como imitación del American Way of Life, ¿no? Entonces, este ejercicio, que es un ejercicio de memoria, porque todo el tiempo la novela está diciendo, recuerdas, no recuerdas, recuerdas, no recuerdas. Y es un ejercicio de nostalgia brutal por la ciudad. Si leemos Las batallas en el desierto, leyendo después toda la poesía que escribe Pacheco, de dolor de la ciudad, de mal país, de cómo nos estamos destruyendo, de la ciudad que ya no se entiende, del sofoco, del smog, nos damos cuenta que es una novela de una nostalgia brutal por una época infantil de Pacheco, pero a la misma vez es un ajuste de cuentas brutal con la corrupción del alemanismo, y es la novela más dura contra el partido institucional en el poder y contra el alemanismo, ¿no? Entonces, es una novela que es una radiografía de época más que una novela histórica, ¿no? A pesar de que obviamente cuando la escribe Pacheco ya han pasado décadas del alemanismo. Es muy extraño porque es una novela muy poderosa porque tiene el universo público muy presente en una autoficción, en teoría, pero sin dejar
afuera el resto del mundo exterior y el mundo político exterior. Pienso que esa cualidad sí es lógico y es lícito situarlo en el parámetro de novelas históricas. Y luego además, hablando de La raza y del Zarco, es una novela en donde la raza ya está retrabajada como pobreza. Uh-huh. Las escenas finales con Carlitos y Morales vendiendo chicles y Carlitos viniendo de jugar tenis con su novelita de Perry Mason y presumiéndole que van a ir a dormir al Plaza y que van a ir a Nueva York porque el padre de Carlitos ha vendido su empresa de jabón a una empresa extranjera, ¿no? En esa primera globalización que permitió el alemanismo. Y ya la raza es pobreza, o sea, ya el mestizo que se había convertido en la gran figura, digamos, biopolítica de la revolución y el gran discurso de la revolución, ya se ha roto como ilusión, no existe la ilusión del mestizaje. El color en México, dice Pacheco ahí claramente, es pobreza. Antes de terminar, bueno, me produjiste la misma nostalgia que nos produce a todos leer a José Emilio Pacheco, Batallas en el Desierto, y con la que él pareció vivir. Nunca dijo que México fuera mejor antes, pero siempre sentía nostalgia de todo lo que se iba perdiendo. Hasta me acuerdo en alguna llamada telefónica, ya no hay teleras, es que ya no hay, se acabaron las teleras. Siempre un México que cambiaba, un México que producía dolor y nostalgia. Nos quedan muy pocos minutos antes de terminar y yo quisiera pedirles a ustedes que respondan esta última pregunta. ¿Qué sentido tiene reescribir la historia hoy? Estamos a un paso del viernes 13, se cumple esa fecha de la conmemoración. ¿Qué sentido tiene reescribir la historia hoy? Carmen. Yo pienso que el primer sentido que yo traería a cuento es que es una manera de sobrevivencia. Si no volteamos a ver qué pasado tenemos, no podemos entender nuestro presente. Estamos parados en ningún sitio. Y sobre todo en momentos en que todo parece tan vertiginoso y en el que queda disminuido el espacio de meditación y de comprensión de lo que está ocurriendo. Pienso que me ocurrió a mí, releyendo ahora el Zarco para esta reunión, que yo pensaba, es que esto parece hoy. Cómo estamos viendo también un Estado impotente ante el bandidaje, cómo estamos viendo que esto es posible por la corrupción con los funcionarios, entre el ejército, la inutilidad aparente de la fuerza civil, que por fin en la novela arbitrariamente al final gana, pero no hay mejor espejo del presente que voltear a ver en nuestra historia y en nuestro pasado. Y pienso que un espejo ideal sí es la novela, para voltear a entender lo que fue nuestro pasado, o es nuestro pasado y es también nuestro presente. Estamos viviendo un momento muy desesperado como nación, bueno, por no hablar de como tierra misma, como todo el planeta, y sin voltear a ver no podemos poner un freno y reflexionar y comprender aquello que el santísimo lugar común del lobo, el hombre es lobo del hombre, por decirlo de la manera más corta, puesto que ya no tenemos aquí minutos, pero no pienso que sea un ejercicio vano, sino un ejercicio imprescindible para poder dar un paso y continuar en un momento en que lo que tenemos enfrente es una muerte colectiva o un ¿qué? ¿Y tú, Pedro? Yo incluso entraría un poco ya a la polémica de lo que va a ocurrir, como dices, el viernes, y simplemente siguiendo a dos grandes arqueólogos que son Eduardo Matos y Leonardo López Luján. ¿Por qué hacer un templo mayor de cartón en el Zócalo cuando el templo mayor está a la vuelta y tiene un grave problema de mantenimiento y no hay dinero para mantenerlo? ¿Por qué no usar ese dinero del templo mayor para rescatar, por ejemplo, el techo que se cayó en las lluvias recientemente y trabajar una siguiente etapa de exploración y de trabajo adentro de nuestro templo mayor? Tenemos el templo mayor, ¿para qué hacemos un templo mayor ficticio? Tenemos entonces un pasado, y yo lo llevaría entonces ese mismo tema a la novela, tenemos un pasado que debemos seguir novelando,
porque está allí. No tenemos que inventar un pasado de cartón piedra. Tenemos que reescribir con cierta frescura ese pasado para los lectores contemporáneos, ¿no? Yo escribí Zapata porque fui al cine a ver Diarios de motocicleta y me molestó mucho la despolitización del Che, que supuestamente en la película pues se hace el Che porque va a una comunidad de leprosos. Y dije, eso mismo le pasa a Zapata. Zapata se ha vuelto un héroe pop de camiseta, pero ya no sabemos quién era Zapata. Entonces yo empecé a escribir sobre Zapata de manera oblicua, por haber visto una película sobre el Che y darme cuenta de que nos estaba pasando lo mismo con esta figura que se había vuelto para México una figura de camiseta, como el Templo Mayor que están construyendo en el Zócalo es una mamarrachada, por decirlo rápido, cuando tenemos el Templo Mayor a la vuelta. ¿Creen que hayan lectores para los libros, para las novelas históricas, que siga habiendo lectores por placer de este tipo de género? Sin duda sí, me parece que, bueno, casi todo lector que se respete se acerca a un libro por una avidez de placer intelectual, de placer colectivo, de conectar, de estar vivo. Y creo que, lo dicen los números, una novela histórica es una novela más visitada por los lectores. Totalmente. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Bueno, antes de despedirlos, quisiera citar para quienes nos están viendo los imprescindibles de cada uno de ustedes. Les pedimos solo 5, así que se limitaron a ellos, pero vayan ustedes a la página después que en la cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura los van a encontrar. Para Pedro Ángel Palou son Manuel Paino con Los bandidos de Río Frío, Mariano Azuela con Los de Abajo, Jorge Ibargüengoitia, Los relámpagos de agosto, José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, Carmen Boullosa, Son vacas, somos puercos, y una antología de crónicas de Carlos Monsiváis. Se ha referido de manera sucinta a cada una de estas lecturas, menos a la de Carmen, pero habrá que hacerla esa puntualmente. Y los de Carmen son Vicente Riva Palacio, Monja casada, virgen y mártir, Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco, Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, Nelly Campobello, Cartucho, y bueno, tuviste la generosísima idea de citarme justamente La corte de los ilusos, de mi autoría. Muchísimas gracias a los dos. Es un placer escucharlos, es un placer aún mayor leerlos y seguirlos leyendo. Y para la Dirección de Literatura, para la Cátedra José Emilio Pacheco, para la Casa Universitaria del Libro y para todos los que después entren a esta charla que felizmente va a quedar colgada en los soportes de la universidad. Ha sido un enorme gusto hacer esta reflexión con ustedes. Les agradezco muchísimo el privilegio de su charla y de su presencia. Al revés, Gracias, al contrario, un placer. Gracias a ustedes dos, los admiro y ha sido una experiencia muy especial estar aquí acompañándolos. Mil gracias. Palou, lamento mucho no haber mencionado una novela tuya. Estoy en falta. Ahora ya puedes hacerlo, te queda un minuto. Bueno, yo creo que hay que leer su Zapata. No es que hay que leer su Zapata. Hay que leer su Zapata. Sin duda hay que leer su Zapata, así que un poco me quedo, y también no había mencionado a Del Paso, por eso lo traje a cuento, los tenía aquí, ni tampoco había mencionado a Enrique Serna, y creo que ni a Ignacio Solares, que tiene su madero espiritista, pero podría uno seguir con este ni muy largo rato. Y ya no tenemos tiempo. Sí, pues has mencionado a los imprescindibles. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar acompañándonos del otro lado. Están lejos, pero están cerca y eso significa un abrazo en pandemia. Hasta muy pronto.